Para determinar el agente oxidante y el agente reductor en una ecuación óxido-reducción, lo primero que debes hacer es identificar los números de oxidación de cada uno de los elementos que se encuentran presentes en tu ecuación. Recuerda que todos los elementos que se encuentran solos en la ecuación, el número de oxidación será de cero. Como podemos observar, en esta ecuación, en el reactivo número 1 tenemos un elemento solo que es la plata. Por lo tanto, vamos a colocar su número o su estado de oxidación, que en este caso será de cero. Colocamos a la plata con su estado de oxidación y seguimos buscando elementos que se encuentren solos, y de este lado, en el producto número 2, encontramos al cobre, que también se encuentra solo, por lo tanto su número de oxidación será de cero. Para determinar los números de oxidación de los demás elementos, debemos identificar primero con qué estados de oxidación trabajan. Por ejemplo, en el reactivo número 2 tenemos la presencia de tres elementos. Tenemos al cobre, tenemos al azufre y tenemos al oxígeno. Recuerda que el oxígeno siempre trabajará con número de oxidación de -2. El cobre es un elemento que trabaja con dos números de oxidación, +1 y +2. Para este ejemplo, trabajará con número de oxidación de +2. El azufre es un elemento que trabaja con varios números de oxidación. Tenemos +2, +4 y +6. ¿Cuál de estos números es el que utilizará el azufre? Bueno, recuerda que lo que debemos hacer es multiplicar el número de oxidación que acabamos de colocar de cada elemento por el respectivo número de átomos. Es decir, el -2 del oxígeno lo multiplicaremos por los 4 átomos de oxígeno. El +2 del cobre lo multiplicaremos por 1 porque es el número de átomos que hay de cobre en esta fórmula. Hacemos nuestra multiplicación y tenemos que 2 o +2 por 1 es igual a +2 para el caso del cobre, y -2 por 8 es igual a -8 en el caso del oxígeno. Recuerda que la suma de estos resultados siempre lo tenemos que igualar a cero. Es decir, debemos de buscar un número de oxidación para el azufre que multiplicado por un átomo, que es el que está presente en esta fórmula, nos dé igual a 6 para igualar esta ecuación a cero. Este número va a ser +6. Colocamos entonces +6 en el caso del azufre y lo multiplicamos por 1, y 6 por 1 es igual a 6. Colocamos aquí nuestro resultado, verificamos que nuestra suma sea la correcta y tenemos 2 más 6 es igual a 8, menos 8 es igual a 0. Por lo tanto, los números de oxidación que acabamos de colocar para este compuesto quiere decir que son correctos. Pasamos al producto número 1. En el producto número 1 trabajaremos de la misma manera. Recuerda que el oxígeno siempre trabajará con número de oxidación de -2. La plata, recuerda que el único número de oxidación que tiene la plata, lo puedes verificar en tu tabla periódica, es de +1. Nos resta por encontrar el número de oxidación del azufre, que recuerda que el azufre trabaja con +2, +4 y +6. ¿Cuál de estos tres números vamos a colocar para el azufre? Bueno, vamos a trabajarlo de la misma manera que en el reactivo número 2. Multiplicamos el número de oxidación que acabamos de colocar por el número de átomos de plata, y el número de oxidación que acabamos de colocar para el oxígeno por el número de átomos de oxígeno. Recuerda que en esta fórmula el azufre solamente tiene un átomo. Hacemos nuestra operación y multiplicamos. +1 por 2 es igual a +2, y en el oxígeno, -2 por 4 es igual a -8. Recuerda que la suma de esto siempre nos tiene que dar igual a 0. ¿Cuál es el número que nos haría falta en el azufre para igualar a esta ecuación? Si observamos, pues el número que nos hacía falta será el número de 6. Multiplicamos entonces, colocamos el +6 en el caso del azufre y multiplicamos. 6 por un átomo de azufre que hay ahí es igual a 6. Hacemos nuestras sumas y verificamos. +2 más 6 es igual a 8, menos 8 es igual a 0. Una vez que ya identificamos los números de oxidación de todos los elementos que se encuentran presentes aquí en esta ecuación, lo que vamos a hacer a continuación es identificar cuáles son los elementos que cambian su número de oxidación. Si nosotros observamos en la ecuación, vamos a encontrar que los elementos que cambian su número de oxidación, el primero de ellos es la plata. Si tú observas, la plata de 0 pasa a +1. Es decir, cambió su número de oxidación. Y el otro elemento que cambia su número de oxidación, si tú observas, es el cobre, porque de +2 pasó a 0. Una vez que ya identificamos quiénes son los elementos que cambian su estado o su número de oxidación, lo que vamos a hacer es enlistarlos en la parte inferior. Colocamos entonces a los elementos del lado de los reactivos y del lado de los productos. Es decir, colocamos a la plata del lado de los reactivos,
que cambió su número de oxidación, y colocamos al cobre, que también cambió su número de oxidación. El azufre y el oxígeno, como puedes observar, del lado de los reactivos y del lado de los productos, mantienen su estado de oxidación. Por lo tanto, a estos dos elementos no los anotamos. Únicamente anotamos a los elementos que cambian su estado de oxidación. Y vamos a anotar cuál era el estado de oxidación en cada uno de estos elementos. Empezamos con el primero. La plata, como puedes observar, del lado de los reactivos, tenía un estado de oxidación de 0, y del lado de los productos pasó a +1. En el caso del cobre, podemos observar que el cobre de +2 pasó a 0, es decir, los anotamos. Anotamos aquí +2 en el caso del cobre y pasó a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es observar cuántos elementos, cuántos electrones, perdón, gana o pierde cada uno de estos elementos. Vamos a posicionarnos, para eso necesitamos ayuda de esta pequeña gráfica que te estoy compartiendo en la parte inferior. Vamos a colocar a la plata se encontraba en 0, vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo de este lado porque estaba en 0, y de 0 pasó a +1, es decir, de 0 pasa a +1, por lo tanto, si la plata pasa de 0 a +1, avanza hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y de acuerdo con esto, con esta gráfica que te estoy compartiendo, si avanza hacia la derecha, el elemento pierde electrones. Y si pierde electrones, entonces decimos que el elemento se oxida. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que la plata pierde electrones. La plata pierde electrones. Por lo tanto, es un elemento que se oxida. Y si se oxida, será nuestro agente reductor. Por otro lado, vamos a posicionarnos con el cobre y observamos que el cobre se encontraba en +2. El cobre, vamos a posicionarlo de este lado en la parte superior, se encontraba en +2 y de +2 pasó a 0, es decir, la plata se desplaza hacia el lado izquierdo. De 0, perdón, de +2 pasa a 0. Por lo tanto, el cobre es un elemento que se desplaza hacia la izquierda, y si se desplaza hacia la izquierda, de acuerdo con esta gráfica, nos dice que es un elemento que va a ganar electrones. Y si gana electrones, entonces se reduce, y si se reduce es nuestro agente oxidante. Entonces, el cobre es un elemento que gana electrones, es un elemento que va a ganar electrones, y si gana electrones, es un agente que se reduce, es un elemento que se reduce, perdón, y por lo tanto, si se reduce, es nuestro agente oxidante. Bien, y de esta manera podrás identificar cuando un elemento se oxida, cuando un elemento se reduce, y quién es tu agente oxidante y quién es tu agente reductor.